de ejercicio. Y ese ejercicio físico, o esa sesión, si yo la graficara en cuanto a intensidad y tiempo, si yo quiero graficar esa sesión de ejercicio en base a estos dos parámetros, diría de que esa sesión de ejercicios se comportaría de esta forma. ¿Ya? Ese sería el comportamiento, o sea, se distribuiría en el tiempo, y tendría una variación de intensidad. Una variación de intensidad donde partiría de menos, iría subiendo, llegaría a un pico de intensidad, comenzaría a bajar y luego bajaría, ¿no es cierto?, hasta así vuelve el reposo. Cuando yo parto un reposo, porque vengo del reposo, recién hice el ejercicio, cuando yo termino, ¿no es cierto?, independiente de que deje de hacer ejercicio, todos los sistemas siguen trabajando, las secreciones que se provocaron aún siguen activas, entonces yo todavía sigo produciendo procesos fisiológicos producto del ejercicio. Entonces, esta sesión que tiene ese comportamiento se divide en tres partes. Una primera parte, que es la de menor intensidad y que comienza desde el reposo, ¿no es cierto? Se llama ¿cómo? Calentamiento. Se llama calentamiento. Nunca precalentamiento, calentamiento. Porque antes del calentamiento no hay nada. Nada, por lo tanto no hay precalentamiento, no existe. Calentamiento. Cuando la última parte de la sesión, ¿alguien sabe cómo se llama? Jimmy, ¿cómo se llama? ¿Ah? No, Jimmy, ¿cómo se llama la última parte de la sesión? Dos son. Usted sabe cómo no va a saber. Vuelta a la calma. Vuelta a la calma. Ya, ¿qué está chistoso? Ya, entonces, y esta parte de acá le vamos a llamar desarrollo. Y en el desarrollo es donde se ejecuta el objetivo de esta sesión. Yo les dije que el ejercicio, a diferencia de la actividad física, persigue un objetivo físico por su cuerpo, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo hago una sesión, siempre voy a hacer una sesión buscando un objetivo, porque estoy haciendo una sesión de ejercicio físico, ¿ya? Entonces, durante el desarrollo se ejecuta el objetivo de la sesión y esta es la parte más importante. Esto es lo más importante de la sesión porque aquí estoy trabajando en busca de alcanzar un objetivo. Señor Fernández, un objetivo que a usted le parece que podría ser un objetivo para una sesión de ejercicio. Depende de la calidad de la persona. No, pero cualquiera. La potencia. Ya, potencia muscular. El objetivo de esta sesión es trabajar la potencia muscular. Por lo tanto, los acompañamientos, que son el calentamiento y la vuelta a la calma, son acompañamientos para lograr este objetivo, que es trabajar la potencia. ¿Ya? Otro objetivo. Usted que llegó atrasado. ¿Yo? Sí. Que quede grabado que llegó atrasado. Bien atrasado. Resistencia aeróbica, ya. El objetivo de esta sesión es trabajar la resistencia aeróbica. ¿Ya? Entonces, el calentamiento y la vuelta a la calma van a ser acompañamientos que van a ayudar a este objetivo de la clase. Por un lado, el calentamiento va a preparar al individuo para trabajar la resistencia aeróbica y la vuelta a la calma va a permitir que el individuo quede lo más cercano a la situación como llegó después de haber trabajado una sesión de ejercicio de resistencia aeróbica. Entonces vamos a partir por la primera parte que se llama, ¿cómo se llama? Calentamiento o calentamiento.
Entonces, el calentamiento, que es la primera parte de la sesión de ejercicios. ¿Precalentamiento? No. Calentamiento. ¿Cuándo vamos a hacer el calentamiento entonces? O sea, el inicio de la sesión, ¿no es cierto? El inicio de la sesión parte con el calentamiento. ¿Qué es lo que es el calentamiento? Es la puesta en marcha del organismo para trabajar, para hacer un trabajo de mayor intensidad, porque yo estoy preparando el organismo para poder desarrollar o hacer el desarrollo de la sesión, que es donde se busca el objetivo. Entonces, la puesta en marcha, y esta puesta en marcha, en términos de intensidad y de ejercicio, tiene que ser paulatina, de menos a más, como se ve allá, cómo se va trabajando la sesión, de menos a más en intensidad. Cuando hablamos de puesta en marcha, nos relacionamos con algunos efectos fisiológicos que se van a producir cuando yo parto con el calentamiento, y estos efectos fisiológicos se van a observar en los diferentes sistemas. Por ejemplo, en el sistema respiratorio, ¿qué podría pasar? ¿Qué es lo que pasa cuando yo empiezo a hacer ejercicio del sistema respiratorio? Aumenta la respiración, yo quiero... Hay agitación porque el organismo quiere captar mayor cantidad de oxígeno. ¿Y por qué necesito más oxígeno? ¿Para llegar más? ¿Llevar qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Oxígeno, perfecto. No te escuchaba la palabra que decía los músculos. Ya, porque necesito captar mayor, ¿no es cierto?, oxígeno para poder llevarlo a los músculos, porque en ese momento, cuando empiezo a hacer ejercicio, ahí empiezan a ser los principales los músculos, van a ser los efectores que van a hacer posible el movimiento. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con los alveolos? Van a ver si en condiciones normales, yo tengo algunos, no están todos los alveolos dispuestos, hay algunos que están como medio colapsados, que no están participando porque la profundidad de las respiraciones no son tan intensas, porque yo estoy caminando, por ejemplo, por lo tanto necesito mucho ingreso de oxígeno para cubrir las necesidades. Sin embargo, cuando yo empiezo a aumentar la intensidad, entonces la respiración se empieza a aumentar, la profundización de la respiración tiene que ser mayor porque necesito captar más oxígeno. Entonces aquellos alveolos que no estaban trabajando, no estaban tan activos, se empiezan todos a abrir para poder generar un mayor aporte de sangre y también, por lo tanto, si hay un mayor aporte de oxígeno, también va a haber una mayor eliminación de CO2. ¿Ya? Entonces, lo primero que pasa es que yo voy a empezar a moverme, me voy a empezar a agitar, el sistema respiratorio responde y también responde el sistema cardiovascular. ¿Y qué va a pasar? Que en el calentamiento va a aumentar la frecuencia cardíaca. Obviamente, si me empiezo a agitar, voy a empezar a respirar más y junto con ello el corazón va a empezar a latir más. porque ¿qué necesito? ¿No es cierto? Que ese intercambio se produce a través de la sangre y este corazón que antes de hacer ejercicio estaba latiendo más pausado porque con esa latencia permitía cumplir las demandas. Cuando me pongo a hacer ejercicio y empiezan a ser importantes los músculos que van a necesitar más oxigenación, entonces el corazón también se comienza a trabajar más acelerado porque tiene que cubrir, ¿no es cierto?, las demandas de estos músculos. Por lo tanto, hay una mayor afluencia a todo el cuerpo. También habían capilares a los cuales no llegaba sangre en su totalidad porque estos músculos que estaban más periféricos no estaban siendo activos, por lo tanto la demanda de oxígeno era como la básica. Cuando ya estos músculos se empiezan a mover, entonces empiezan a abrirse los capilares, empieza todo el sistema cardiovascular a activarse para que puedan oxigenar a los músculos, que son los importantes. Entonces hay una apertura de capilares, hay un aporte de mayor oxígeno y también, por lo tanto, se facilita el transporte tanto de aporte como de eliminación de productos de desecho. ¿Qué pasa en el aparato locomotor? Obviamente, el aparato locomotor, ¿no es cierto?, los músculos son los más importantes que yo tengo que empezar a activar, y esto también tiene que ser de menos a más, porque recuerden que los músculos
son elementos elásticos y que yo no puedo exigirlos bruscamente, tengo que ir paulatinamente exigiéndolo para que puedan, cuando yo los exija más, estén irrigados, vascularizados, para poder tener aporte de oxígeno para que puedan cumplir la función que les voy a requerir cuando llegue al periodo de desarrollo de la sesión. ¿Ya? Entonces, los músculos en el calentamiento se empiezan a preparar para las demandas que van a tener a medida que va avanzando la sesión. Cuando un músculo se ha contraído y relajado varias veces durante el calentamiento, va a ser más eficiente para contraerse y relajarse en un periodo que va a haber mayor demanda. ¿Cuál va a ser el periodo que va a haber mayor demanda? El desarrollo, ¿ya? Por lo tanto, el músculo se empieza a entrenar en el periodo del calentamiento para enfrentar un periodo con mayor intensidad, ¿ya? Obviamente, un músculo que no ha tenido este paso por el calentamiento y lo exijo bruscamente, o sea, llevo bruscamente el periodo de máxima intensidad, es muy probablemente que haya alguna lesión, porque las propiedades elásticas del músculo necesitan, para llegar a sus pics de eficiencia, necesitan tener un trabajo previo paulatino. Ya, lo que le acabo de decir, un músculo que no ha pasado por un calentamiento está más expuesto a desgarros, a distensiones, a contracturas que son muy temidas por los que hacen ejercicio regular, porque eso lo saca del trabajo, del entrenamiento por varias semanas. Creo que eso, ese es mi trabajo, que le gusta. Con el otro curso. Entonces, cuando yo comienzo a hacer ejercicio, ¿no es cierto? Comienza a aumentar la temperatura corporal, obviamente porque hay una mayor vascularización y permite que el organismo utilice más eficazmente los sustratos que van a permitir la producción de energía. ¿Ya? Para que un músculo se pueda mover necesita energía. En la clase que viene vamos a ver de dónde sale esa energía que permite que los músculos se muevan, ¿ya? Y la temperatura corporal aumentada permite una mejor o una más óptima utilización de esos sustratos. La temperatura del músculo obviamente aumenta, se aumenta la vascularización, ¿no es cierto? La llegada de sangre hace que suba un par de grados la temperatura de los músculos. Y cuando un músculo está con una temperatura más elevada, tiene una mayor reacción en velocidad y fuerza en su contracción. Por lo tanto, fundamental que yo haga un trabajo de calentamiento antes de irme al desarrollo o a perseguir el objetivo de la clase o de la sesión. Bien. En el trabajo muscular, cuando yo hago movimientos articulares, igual estoy trabajando el músculo, porque ¿qué mueve la articulación en los músculos? Entonces, si bien cuando ordenamos la serie de ejercicios, que lo vamos a ver de ahí, que hacemos dentro del calentamiento, siempre se nombra los movimientos articulares primero. Sin embargo, cuando estoy moviendo la articulación, igual estoy haciendo activación de la musculatura. Por el orden es movimientos articulares.
y activación de la musculatura. Los movimientos articulares se van a hacer sin cargas cuando yo esté trabajando en el calentamiento, y esto va a permitir que se acondicionen los ligamentos, las cápsulas articulares, ¿ya? Y un elemento fundamental que es que se estimula cuando empiezo a mover la fabricación de líquido sinovial, aumenta la temperatura del líquido sinovial, entonces todos los movimientos se realizan con mayor fluidez. El no hacer un calentamiento, desde el punto de vista de las articulaciones, deja más expuesta a las estructuras que forman parte de las articulaciones a romperse porque no hay una adecuada irrigación, no están previstas las articulaciones o preparadas para realizar movimientos más o con rangos articulares más extensos, y no hay una adecuada circulación de líquido sinovial, que se empieza a aumentar su fabricación cuando se realiza el movimiento. Por lo tanto, estoy más expuesto a rupturas de las estructuras articulares, pueden hacer los ligamentos o inflamaciones de las estructuras articulares, la cápsula, por ejemplo, etc. En el sistema nervioso también actúa este calentamiento, porque cuando yo realizo movimientos, y por ejemplo se relaciona con algún gesto deportivo o con cualquier movimiento, cada vez que yo lo realizo y lo repito, la transmisión del impulso nervioso se facilita, ¿ya? Y cuando se facilita la transmisión del impulso, significa que hay una mayor velocidad, ¿no es cierto?, en la transmisión, por lo tanto hay una mayor velocidad, coordinación en la ejecución y reacción frente a situaciones. Por lo tanto, es necesario el calentamiento para aumentar la velocidad de reacción, la velocidad de conducción y la coordinación neuromuscular, tanto de músculos agonistas que tienen que realizar la contracción y antagonistas que tienen que relajarse para que el gesto se realice, actúan con mayor eficiencia. Cuando yo hago un gesto deportivo o un movimiento, si yo lo repito varias veces, entonces voy a fijar y voy a provocar el engrama para motor para poder ejecutar con mayor precisión ese movimiento, ¿ya? Por lo tanto, fundamental para preparar al deportista quizás en habilidades motrices más específicas, el calentamiento desde el punto de vista de las acciones del sistema nervioso. Los reflejos musculares son más rápidos cuando yo he ejecutado un calentamiento antes de someter a los músculos a situaciones magnéticas. ¿Qué pasa? Hay mayor velocidad en la transmisión del impulso, y eso significa que disminuye el tiempo de latencia. ¿Qué es lo que es el tiempo de latencia? El tiempo que transcurre entre que llega el impulso nervioso y el músculo responde, ¿ya? Existe un tiempo, se llama de latencia, que es el que se produce entre estos dos procesos, la llegada del impulso y que el músculo pueda responder. Cuando hay un calentamiento que se ha realizado de menos a más, este tiempo disminuye, por lo tanto la respuesta es más rápida, ¿ya? Y la velocidad de reacción es más rápida también, aumenta. A nivel psicológico, ¿pasará algo con el calentamiento? También pasan cosas a nivel psicológico con el calentamiento, ¿ya? En lo práctico, en el caso de la competencia, el hacer un calentamiento ayuda a los estados de ansiedad de aquellos deportistas que están nerviosos, por ejemplo, en el escenario de una competencia deportiva, y
los calma el hecho de hacer este calentamiento previo a la competición, por ejemplo, ¿no? Y también a algunos deportistas que más bien son relajados, el hacer este calentamiento antes de una competencia, por ejemplo, los despierta un poco antes de la competencia, ¿ya? Por lo tanto, en ambas tiene una doble acción el hacer este calentamiento, por ejemplo, a nivel psicológico, frente a una competencia deportiva. Se libera la angustia típica primitiva y mejora las capacidades de concentración, de motivación, de autoconfianza, de espíritu de sacrificio, el estar haciendo una actividad previa, un calentamiento, una acción de menor intensidad antes de ir y hacer la sesión, el desarrollo de la sesión o una competencia. Ir a cantar, ¿no importa? Algunos consideran dentro del calentamiento el entrenamiento mental, específicamente en deportistas, y el hecho de hacer una visualización o evocación de los gestos deportivos técnicos. Por ejemplo, hay algunos entrenadores que hacen ver a los deportistas jugar o realizar algunos gestos técnicos que se ha comprobado que el deportista, sin estarse moviendo, los músculos que van a participar en aquella ejecución se activan, se contraen sin hacer el movimiento isométricamente, emulando el gesto deportivo que se está observando, ¿ya? Por lo tanto, también algunos consideran dentro del calentamiento el entrenamiento mental de algunos gestos deportivos específicos y tal. Hasta ahora vemos de que el poner en marcha el cuerpo haciendo este calentamiento va a accionar varios sistemas, y es imprescindible hacer un calentamiento antes de comenzar una acción más intensa. Sin embargo, el definir cuánto va a durar el calentamiento es un error, ¿ya? Porque el calentamiento y la duración del calentamiento, la intensidad del calentamiento, se va a relacionar directamente con lo que viene después. Recuerden que el calentamiento es como un acompañamiento del desarrollo. Acá lo más importante en una sesión es el desarrollo, porque es aquel que va a cumplir el objetivo que yo voy a buscar. Y por lo tanto, cada calentamiento se va a adaptar a las características del desarrollo de la sesión. Porque si yo voy a hacer una sesión para un grupo de adultos mayores, y en esa sesión voy a tener como objetivo mejorar el equilibrio, seguramente voy a hacer una sesión de muy baja intensidad, por lo tanto ese calentamiento también va a ser de baja intensidad. Si yo voy a hacer una sesión cuyo objetivo es trabajar con universitarios, futbolistas, entonces obviamente esa sesión, ese objetivo va a perseguir el trabajo de alta intensidad, quizás aeróbico y anaeróbico, por lo tanto ese calentamiento va a tener que ser más intenso si lo comparo con el calentamiento de la sesión de los adultos mayores. Entonces, definir tiempo de duración y intensidad no se puede hacer, porque siempre el calentamiento va a estar relacionado y asociado al desarrollo de la sesión. El calentamiento tiene que armonizar entonces con la sesión que viene y también con las características del paciente, ¿ya? Las características del entorno, muchas variables son las que intervienen en definir cuál es el calentamiento, cuánto tiene que durar y cuál va a ser la intensidad. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a realizar un calentamiento, tengo que considerar la edad de los participantes. ¿Cuánto durará más el calentamiento? ¿El individuo joven o el individuo anciano? Va a durar más. Ya. Claro, porque si yo tengo jóvenes de corte, pero también va a estar asociado, ojo, al desarrollo de la sesión. Aquí tengo una variable que interviene, pero en orden estricto, los jóvenes, un
van a lograr todos los objetivos que yo persigo dentro del calentamiento, como activar el sistema respiratorio, muscular, el sistema nervioso más rápidamente que en una población más anciana, que seguramente voy a tener un calentamiento un poco más largo y seguramente a una menor intensidad. El grado de entrenamiento o experiencia del deportista, donde conseguiré un calentamiento más corto, en deportistas experimentados o no experimentados. Experimentados, porque ya están entrenados, el calentamiento y los objetivos que persiguen el calentamiento se logran rápidamente, difícilmente o cuesta más lograr esos objetivos en individuos sedentarios, en individuos que más bien no están adecuados a la práctica deportiva. El clima, ¿cuándo tendría un calentamiento más largo y más intenso? ¿En climas fríos o en climas tropicales? En climas fríos. Entonces tengo que saber, hoy día por ejemplo, tendría que haber hecho un calentamiento un poco más largo que el que tendría que ser en febrero, ¿ya? Porque tengo que activar, tengo que subir la temperatura corporal y eso me va a costar más cuando estoy en un clima frío que cuando estoy en un clima cálido. El estado de salud, recuerden que ustedes trabajan, no solo van a dosificar este fármaco a personas sanas, sino que también van a dosificar este fármaco para personas enfermas. Entonces, cuando tengo que hacer un calentamiento con personas que tienen una enfermedad de base, voy a tener que hacer seguramente un calentamiento un poco más extenso y de menor intensidad. Tiempo que voy a destinar para llevar a cabo el objetivo de la sesión. Diferente es mi sesión de ejercicio dura 2 horas que si dura 1 hora, ¿no es cierto? Que si dura 2 horas y me llevo 1 hora y media en el desarrollo, entonces el calentamiento y la vuelta de calma tendrán una mayor duración. Si mi sesión completa dura 45 minutos y el desarrollo de mi sesión dura 30 minutos, ¿ya? Por lo tanto, el tiempo destinado para llevar a cabo la sesión también tiene que ver en el tiempo que voy a utilizar para desarrollar el calentamiento. Tipos de calentamiento. Vamos a tener 2 tipos de calentamiento. Uno activo y uno pasivo. Uno activo y uno pasivo. ¿A quién se le ocurre que podría ser alguna acción pasiva que cumpla con las características de los objetivos que persigue el calentamiento? O sea, pasiva quiere decir que yo no hago nada, ¿no? Que el paciente que va a ejecutar ese calentamiento no hace nada y ese calentamiento se produce pasivamente. ¿Qué se le ocurre? Bien, ¿sí? ¿Ah? No, porque tú te vas a tener que mover, pues, independiente de que lo hagas en el mismo lugar, te vas a tener que mover. Acá el compañero dice el masaje, muy bien. Cuando yo quiero activar la musculatura, ¿no es cierto? Porque uno de los objetivos que persigue el calentamiento a nivel del aparato locomotor, específicamente los músculos, es activar, irrigar al músculo. Yo puedo hacerlo a través del masaje, yo no hago nada, viene alguien, me hace masaje, me activa la musculatura, aumenta la irrigación, consigo uno de los objetivos. Ojo que cuando hago calentamiento pasivo, logro solamente algunos de los objetivos que persigue el calentamiento, porque no aumento ni la frecuencia cardíaca, ni aumento la frecuencia respiratoria, ni pasan otras cosas que sí pasan cuando se realiza un calentamiento activo. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más podría ser pasiva que active alguno de los objetivos que yo necesito activar dentro del calentamiento, aparte de lo que dijo el compañero, el masaje? ¿Qué otra cosa puede ser? La terapia de calor, ¿no? Muy bien, la terapia de calor, ¿no es cierto? La terapia de calor o el frío también va a activar, puede ser, entonces la lámpara infrarroja, la onda corta, aumenta la circulación, la vascularización, el músculo se prepara, el músculo está, ¿no es cierto?, más activado. No reemplaza el calentamiento pasivo el activo, siempre es mejor el activo, pero sí es un ayudante, podría ser sinérgico. El pasivo, entonces ahí tenemos el masaje, por ejemplo, podría yo, además de hacer un calentamiento activo, hacer uno pasivo y mejorar así el efecto del calentamiento. El activo es
para lograr los objetivos que persigue el calentamiento. Pero también los calentamientos los podemos dividir en dos, en un calentamiento general inespecífico y un calentamiento general específico, ¿ya? Y si yo vuelvo a mirar acá cómo se organiza o se distribuye una sesión en términos de tiempo y de intensidad, yo diría que el inespecífico se produce en la primera parte del calentamiento y el específico en la segunda parte, más cercano al desarrollo. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con inespecífico? Que voy a activar, independiente de lo que venga después en el desarrollo, voy a activar la mayor cantidad de segmentos. No es específico para un segmento particular, todo, ¿ya? Entonces podría yo hacer acciones, movimientos que permitan activar la mayor cantidad de segmentos y lograr los objetivos que yo persigo en el calentamiento, ¿ya? En general, movilizar todas las articulaciones, activar toda la musculatura de todos los segmentos corporales, ¿ya? Dentro del calentamiento nosotros tenemos la movilización articular, la activación y la elongación, que son como las tres pilares fundamentales. Y el específico, que es el que está más cercano al desarrollo, se va a relacionar o está más cercano al objetivo de la sesión. Porque si yo estoy entrenando, voy a entrenar potencia muscular de miembro superior, entonces en la primera parte, en el inespecífico, voy a movilizar, activar y elongar todos los segmentos musculares, pero cuando voy al específico, voy a realizar lo mismo, pero enfocado al miembro superior, porque en el desarrollo voy a trabajar con el miembro superior. Entonces voy a darle énfasis en el específico al segmento que voy a trabajar en el desarrollo. O si en el desarrollo voy a trabajar, voy a trabajar una clase de fútbol, entonces en el calentamiento específico voy a empezar a desarrollar ejercicios con el balón, por ejemplo, a dominar con el balón a baja intensidad, no a la intensidad que se va a provocar en el desarrollo. O si voy a trabajar entonces desarrollo de fuerza muscular dentro del desarrollo de la clase, entonces en el específico a lo mejor trabajaré con unas mancuernas más bien de poco peso, pero ya avanzando en la intensidad y relacionándome a la temática que viene en el desarrollo de la sesión. Entonces tenemos dos tipos de calentamiento, uno inespecífico general, que movilizo todo, y uno específico que se relaciona directamente con el desarrollo de la sesión. Tenemos el calentamiento entonces pasivo, masaje, aplicación de calor, con rayos infrarrojos, ultrasonido, rayos vapor, sauna también puede ser, agua caliente. El activo, dentro del activo tenemos dos, el general, correr, subir escaleras, ejercicio calisténico, movilización en general. Y tenemos el específico, que tiene relación a movimientos relacionados o ejecución de actividades relacionadas al desarrollo de la clase. Ya. La duración, como estamos hablando de ejercicio, dígame. Una duda, el pre-entreno, el pre-entreno es el calentamiento masivo. Ay, no sé qué es. ¿Ah? Antes de entrenar es como Pre-entreno. una decisión. Ah, es una cosa que se toma. Se toma. Y toma de eso. Lo que pasa que aparte de aumentar la frecuencia cardíaca, ¿qué más? Como que ayuda. Desde el punto, sí, yo diría que es como sería no, lo voy a hacer.
va a haber una vía de la actuación de las sustancias que tú vas a consumir, te van a actuar directamente sobre el corazón, ellas, y no los músculos exigieron a tu corazón para que aumentara la frecuencia cardíaca. Entonces, si bien yo busco con el aumento del entrenamiento aumentar la frecuencia cardíaca, pero por esa vía, por la vía de la musculatura y la demanda del músculo, pero ahí le estás ayudando por otra vía. Entonces yo diría ¿ya? Duración y intensidad debe ajustarse a las condiciones individuales. Ya lo vimos recién, ¿no es cierto? De que la aerodinámica, el género, los hombres tienen mayor masa muscular, los hombres pueden tener un logro de los objetivos producidos en el calentamiento más rápidamente que las mujeres. Generalmente trabajan a mayor intensidad que las mujeres, siempre hay excepciones, ¿no? Porque hay mujeres que igual son inactivas y deportistas y otros que son poco activos. Ya, entonces siempre tiene que ser progresivo, como se ve ahí en la línea de cómo es la forma y el comportamiento en el tiempo y la intensidad de la sesión, siempre va de menos a más, no considerar esfuerzos por más de 20 a 30 segundos, pero todos estos son tips que todo va a depender de las características del paciente, de lo que venga en el desarrollo de la sesión, ya todo eso depende, hay muchas variables que intervienen. ¿Qué pasa si yo hago un calentamiento previo muy intenso, que se me pasó a la mano, ya, y que tiendo a activar a la persona, la superactivé? Entonces, ¿qué podría pasar? Fatiga, porque llega al desarrollo de la clase y ya dice, ya no puedo más, ya está bueno. Entonces, crea una deuda importante de oxígeno, deterioro el potencial nervioso antes de llegar, por ejemplo, a la competición. Cuando se trata de un deportista frente a una competencia deportiva, ya lo dejé, lo cancelo, agotea el potencial nervioso, crea una fatiga general perjudicial, ¿ya? Entonces, ojo que el calentamiento tiene que seguir esa línea. Si ustedes ven allá, el calentamiento en esa línea nunca va a tener una mayor intensidad al desarrollo, porque esto va, ahí está la intensidad, va de menos a más, ¿ya? Repeticiones entre 8 y 12, finalmente siempre son 10. Esto no es sí o sí, ¿ya? Todo depende cuánto se va a demorar el calentamiento, la edad de los participantes, las condiciones de los participantes, ¿ya? Pero en general, para ponerle algún número, 10 repeticiones. Como yo tengo que ir subiendo en intensidad y tengo que ir activando todos los sistemas, la idea es que no haya pausas, ¿ya? No, que yo los haga trotar, después los pare, entonces después los haga caminar o que le haga movilizaciones articulares, después lo haga trotar de nuevo. Tiene que ser un entrenamiento que vaya subiendo la intensidad paulatinamente y fluidamente, ¿ya? Lo que yo quiero es ir aumentando, ¿no es cierto?, la secreción de sustancias que provoca el ejercicio para aumentar la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y si yo voy haciendo pausas no voy a lograr eso, que es lo que quiero llegar a activar todos los sistemas para poder entrar en el desarrollo de la clase. Algunas recomendaciones: los ejercicios de forma progresiva, de menos a más, alternar los grupos musculares que voy a trabajar, tratar de cubrir la mayor cantidad de segmentos, respirar con normalidad y no exagerar con inspiraciones profundas mucho rato. Entre ejercicio y ejercicio, ya si quiere bajar un poco la intensidad porque se le está subiendo mucho, tratar de no parar completamente, sino que bajar la intensidad. Si estaba trotando, caminar, ¿no es cierto? O caminar más lento, pero no llegar a la inercia, a no moverse, porque tengo que lograr ir avanzando en intensidad. En la práctica, el calentamiento va a tener entonces fases. La puesta en marcha y activación. Ya dijimos que lo que era el calentamiento y creo que lo perseguíamos. Va a tener una primera fase, ¿no es cierto?, de que yo voy a querer, siempre yo lo ordeno en tres partes: movilizaciones articulares, activación de la musculatura y elongación. ¿Y por qué no podría ser elongación primero?
elongación primero. Yo quiero hacer elongación primero. ¿Por qué no? No podría estirar un músculo, las propiedades viscoelásticas del músculo van a estar más preparadas si yo lo activo antes, si yo lo irrigo antes, ¿no es cierto? No podría partir con una elongación, sí o sí tendría que partir con movilizaciones articulares y activación, ¿ya? Entonces ya hay algunos ejemplos de activación de movimientos, acciones previas, marchas, para los adultos mayores, carreras ligeras si tengo personas más entrenadas, sprint y carreras si son personas más jóvenes y más entrenadas, saltos si son personas. Entonces, todas estas son acciones que se realizan en el calentamiento, sin embargo hay algunas acciones que no deberían de realizarse dentro del calentamiento, por ejemplo, los adultos mayores en el calentamiento no voy a hacer saltar, con suerte lo haré saltar en el desarrollo y eso quizás tampoco. Entonces, si bien por eso voy de que no existe una receta, estos son los ejercicios de calentamiento, porque todo va a depender del desarrollo de la clase, de la característica del paciente, de muchas cosas, ¿ya? Pero todos estos podrían ser acciones a realizar en un calentamiento previo, poniendo el apellido para que es ese calentamiento. Ya. Movilidad articular, eso es importante porque eso es, si bien, como digo, cuando yo muevo las articulaciones igual a una activación, sin embargo, el objetivo que yo tengo es hacer movilizaciones de la mayor cantidad de segmentos musculares y a la mayor amplitud. ¿Ya? Eso es lo que busco cuando voy a la fase de movilizaciones articulares. Algunos ejemplos: círculo, balanceo, giro de los segmentos articulares. ¿No es cierto? En esta que les presenté, siempre hay una controversia entre qué es primero la activación muscular o la movilidad articular. Aquí yo les puse primero los ejercicios de activación y luego de movilidad articular, pero da un poco lo mismo porque cuando yo hago uno igual hago lo otro. Cuando hago una activación muscular igual estoy moviendo articulaciones y cuando hago movilización articular igual estoy estirando músculos, ¿ya? Simplemente es donde pongo el foco. Y los ejercicios de flexibilidad que van a ser los últimos que se van a analizar, es donde voy a hacer, ¿no es cierto? Voy a activar algo en el sentido de la elongación, ¿no es cierto? Va a ir siempre de menos a más, y tal como buscan todas las etapas del calentamiento, voy a tratar de elongar la mayor cantidad de segmentos musculares, ¿ya? Porque estoy hablando de un calentamiento en específico primero, general, donde voy a tratar de trabajar la mayor cantidad de segmentos, ¿ya? Entonces voy a hacer trabajos globales y luego cuando me acerque al trabajo del calentamiento específico voy a ir a hacer trabajos, ¿no es cierto?, más precisos, más focalizados en ciertas estructuras. Tipos de elongaciones. Y cuando hablo de ejercicio específico o calentamiento específico, por ejemplo, si vamos a hablar de deportistas, después de haber hecho la fase de calentamiento general, entonces ahora voy a ir a la fase de calentamiento específico, voy a hacer entrenamiento donde ya voy a incorporar el balón deportivo, donde voy a incorporar quizás otros elementos que tengan dominio, que no sea un trabajo de mayor intensidad, pero ya voy a empezar a relacionarme con lo que viene después en el desarrollo de la clase. Está más orientado a la técnica y a la ejecución, en el caso específicamente de deportista y en el caso del fútbol. Obviamente, como en el calentamiento específico está más cercano al desarrollo, estos ejercicios van a ser más intensos que los del calentamiento inespecífico, porque están más cercanos al desarrollo. Y ustedes miren acá, está la forma de la curva. Entonces, en la primera parte tengo menos intensidad y cuando ya estoy acercando acá, esta parte tiene mayor intensidad. ¿Vimos en clase anterior? Ya. Comentarios. ¿Alguien había escuchado antes del calentamiento? Todo el mundo escuchaba, ¿no? Del calentamiento. ¿Qué le llama la
y es súper importante, aunque uno siempre queda, cuando uno tiene poco tiempo, igual como tenemos que ser santa, pero es súper importante hacerlo, y más si es un deportista, y si va a realizar un trabajo, un desarrollo intenso, o sea que esto es súper importante. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué le parece a usted, señor Fernández? ¿Con qué se queda la clase de hoy? ¿Qué le llama la atención? Yo más que nada una consulta que usted haya dicho que la movilidad articular o la actuación da lo mismo valor, puede ser. Pero por ejemplo lo que es la flexibilidad, porque se deja por último si ya cuando yo hice la activación ya el músculo ya lo estiré en su función. Entonces al elongar, creo yo que igual esto va a ser como modificar porque el músculo ya está estirado en el momento de la activación. Pero cuando yo hago elongación lo estiro más de lo que lo estiro cuando... Pero trae, por ejemplo, para agrandar la flexibilidad, no es como que haga el hombro y se va a tirar el músculo y va a tener mejor flexibilidad, sino que es a través del tiempo. Entre más el hombro, recién va... Pero en el calentamiento no queremos mejorar la flexibilidad, queremos activar el músculo en todas sus dimensiones, y el músculo se contrae y también el músculo tiene la capacidad de elongarse. Entonces yo tengo que hacerlo trabajar en esas dos dimensiones. Por lo tanto lo tengo que activar, hacerlo que se contraiga, y también lo tengo que artificialmente, porque no es una condición normal que usan el elongar en la vida, pero tengo que elongarlo para hacerlo trabajar en esa dimensión también. Desde esa mirada, desde que tengo que hacer trabajar al músculo en todas sus dimensiones, y lo hago en la ocasión después. ¿Y por qué lo hago después? Porque el músculo tiene que estar activado, ligado para que pueda elongarse. Si yo lo al principio, el músculo está activado y vascularizado, Por ejemplo, puedo romper. Y un control que es para más tener el músculo que más fuerza aquí, y ahora la activación muscular como movilidad articular, está activo o pasivo, ya el músculo lo activa. Pero ya usted me dice que a relongar es para que llegue más flujo y se estire más de lo normal. No, yo te digo que para que llegue más de la activación, para que se llegue más de lo normal en la elongación. Cuando tú haces todo lo demás anteriores, no lo estires, el músculo es con la elongación. La activación no lo gira. Es que va a depender del movimiento que quiera hacer. Porque si yo voy a hacer